Derecho objetivo. Introducción. El derecho junto a la civilización ha transitado largo camino hasta perfeccionarse con el derecho positivo, que ha recopilado y ha tipificado las más varias conductas humanas con la finalidad de conseguir una sociedad organizada donde se respeten los derechos de los individuos como la obligación de asumir sus responsabilidades. La escritura con seguridad ha permitido este largo transitar sin que la obra haya sido justamente fácil para los estudiosos de la ciencia del derecho, pero es evidente que la norma, inicialmente una costumbre aceptada por la comunidad, ha sido compilada gradualmente como derecho consuetudinario para luego perpetuarse en la escritura como derecho positivo. 1. Derecho positivo. Es el conjunto de leyes, costumbres escritas, resoluciones dictadas por autoridad competente, preceptos y doctrinas como el comentario de los jurisconsultos. Estas normas o resoluciones deben sujetarse a procedimientos preestablecidos, generalmente insertos en la Constitución del Estado. Forman parte del derecho positivo las leyes y decretos y reglamentos establecidos para regular la conducta y las acciones de los ciudadanos, como de los organismos públicos y privados. La Constitución de cada Estado, como boliviana, establece condiciones y características para la redacción de tales normas. En la redacción y aprobación de las leyes es atribución exclusiva del órgano legislativo constituido por la Asamblea Plurinacional y cuyo procedimiento está señalado en el artículo 162. El derecho positivo, basado en la jurispositivismo, corriente filosófica que distingue los conceptos del derecho y moral, tienen como objeto de estudio el derecho positivo en sí mismo, es decir, ha sido desarrollado considerado las necesidades sociales y observando los fenómenos que deben ser regulados por ley. Debe de quedar claro que el jurispositivismo no realiza ningún tipo de valoración o interpretación sobre las leyes y normas. Tampoco concede un valor moral o social, lo que importa es la ley como ley, sin añadir ni sumar interpretación alguna, menos especulación de ninguna naturaleza. Debe quedar establecido sin duda alguna que para el jurispositivismo todas las leyes son objetivas y válidas. No se ocupa de considerar si las mismas son justas o injustas, correctas o buenas. Su función solo es garantizar el orden y el respeto de los derechos en una sociedad destinada a crear un ambiente de reciprocidad y bienestar. Al respecto, en el derecho romano se repite un latinismo que se traduce como la ley es dura, pero es la ley. Sin discusión alguna, la ley solo debe aplicarse y no ser sometida a juicios de valor, como en la costumbre de la que puede afirmarse si es buena o mala. 2. Derecho subjetivo. El derecho subjetivo, entendido como la prerrogativa del sujeto actor o activo, es la facultad que concede el derecho objetivo a la persona que ejercita derechos o contrae obligaciones y deberes. El derecho subjetivo se caracteriza por ser unilateral, con la manifiesta pretensión de conseguir una conducta deseada en otra persona. El derecho subjetivo, contrariamente a la persona jurídica, es individual y personalísimo, porque ejercita una libertad que el derecho le otorga, entendiéndose esta libertad como el poder jurídico de una persona con otra, o entendiendo de otra manera, es la relación jurídica de un sujeto con otro, es decir, es el libre albedrío. Así, el matrimonio es el derecho que conmina a la otra a aceptar o negar tal relación legal, pero si consigue la deseada conducta contra obligaciones y deberes.
El derecho subjetivo, al compelir a otra persona para que asuma una conducta deseada, se materializa como relación jurídica entre dos personas que tienen capacidad legal para tal decisión. De este modo, el derecho subjetivo no es más que la facultad discrecional otorgada por el derecho objetivo para algo, no hacer o impedir que se haga como emergencia de la existencia de una relación jurídica. 2.1 Elementos del derecho subjetivo. A. Es unilateral porque compete a la persona que es titular del derecho objetivo. B. Emerge de una relación jurídica con otro sujeto del derecho. C. Es la facultad para materializar una conducta ajena. El derecho subjetivo no es más que una prerrogativa en potencia capaz de ejercitar una libertad discrecional sobre otra persona, pero esta facultad solo es una posibilidad material si el resultado depende de la obra que a su vez ejercita a su derecho. Un ejemplo básico es la relación jurídica que se concreta al comprar o vender un bien inmueble o mueble. Si el vendedor dice un precio por un vehículo y el comprador pide rebaja, dependerá del vendedor si la venta se realiza, pero es posible que no quisiera vender el carro. Entonces el comprador le ofrece un mayor precio y consigue ser el nuevo propietario. Así ha controlado la conducta del vendedor a favor del comprador. 3. Definición. El derecho subjetivo, en resumen, solo es la potestad jurídica que se reconoce a los sujetos de derecho y se encuentran expuestos al cumplimiento del derecho objetivo. 4. Teorías del derecho subjetivo. 4.1 de la voluntad. Es un atributo de la voluntad del sujeto que presume de autonomía en la facultad que le concede el derecho positivo y que se pone a su disposición junto con la protección correspondiente. El derecho subjetivo del interés tiene dos direcciones. A. Provoca el nacimiento, cambio o la desaparición del derecho propio. B. La existencia a otro sujeto de algún comportamiento previsto en el derecho objetivo que ampara el derecho propio. 4.2 del interés. No es más que la búsqueda en el derecho positivo de la protección de un interés. Jurídicamente establecido, se trata nada más que de un interés personal, debidamente protegido por el derecho y cuya efectividad dependerá de la iniciativa del propio titular de ese derecho. El derecho subjetivo del interés comprende a su vez dos elementos básicos. A. El interés del sujeto es interno y subjetivo. B. El procedimiento jurídico es exterior y formal y objetivo. Es prudente considerar que en cada pretensión personal existe el animus, es decir, la intención propiamente dicha del sujeto activo y luego la ejecución del hecho que puede llamarse consecución. Ambos, el interés interno como el procedimiento formal del hecho, son necesarios para que el derecho subjetivo se pueda materializar. En el sujeto de que alguno de tales elementos esté ausente, no se podría efectivizar del derecho subjetivo, porque la sola intención no provoca estado. Un ejemplo básico es la intención del estudiante de ser abogado, intención que es íntima y subjetiva, pero no depende solo de él, sino del factor formal y externo. Debe inscribirse a la universidad y vencer los cursos de carrera. 4.3 de la posición jurídica. El derecho subjetivo no es más que una especie de posición jurídica en la que las normas colocan al sujeto al poner en sus manos la posibilidad de desencadenar el proceso que conducía a la realización de las consecuencias previstas en las propias normas.
En el matrimonio uno propone y la otra persona dispone o acepta. 5. El acto jurídico. En la naturaleza se producen hechos naturales y actos humanos, de los cuales hay que establecer si los mismos tienen efectos jurídicos y quién es el autor de los hechos naturales y o jurídicos, y si el individuo puede exigir derechos y o contraer obligaciones ante tales hechos y actos. ¿Será natural que en días de tormenta caiga un rayo sobre una persona cuando arrecian las lluvias y que el conocimiento vulgar atribuye a tal fenómeno a las fuerzas no explicadas racionalmente? En la tradición asimismo se comenta que tales individuos adquieren poderes extrasensoriales. En la cultura cayaguaya se les atribuye tales poderes los individuos que interpretan el significado de los hechos que se producen en la naturaleza, poderes que les permite oficiar de curanderos e inclusive chamanes. No es extraño que alguna gente confíe bastante en estos personajes contando historias que cuestionan la ciencia. El punto que nos interesa es determinar si la caída de ese rayo, por los daños que pueda provocar, también genera responsabilidades en alguna persona natural o jurídica. El sentido común nos enseña que los fenómenos naturales no provocan responsabilidades como una riada, una inundación o, para ser más drástico, como un terremoto, ya que en los mismos no se considera que intervino la mano del hombre. ¿Qué ocurre cuando el hombre es intermediario en los hechos naturales que provocan daños y naturalmente se producen responsabilidades? Por ejemplo, construir un edificio que no tiene estructura suficiente para soportar el peso del mismo y se derrumba provocando la muerte de alguien. Podrá ocurrir algo similar en la construcción de torres de alta tensión, que un rayo provoque la caída de una torre y provoque daños humanos. Allá donde intervenga la mano del hombre siempre se generarán responsabilidades, ya que se presupone que tal calamidad no hubiera ocurrido si el hombre hubiese tomado previsiones de seguridad. Por ejemplo, instalar un pararrayo en la torre eléctrica. 5.1. Hechos naturales, efecto jurídico. La muerte de las personas es un hecho natural como lo es el nacimiento. Ya se señaló en el artículo 1 del Código Civil que el simple nacimiento genera derechos en personas. Aún así no viva más allá de un minuto. La muerte de una persona, sin embargo, genera efectos jurídicos porque la muerte da paso a la sucesión de patrimonio, pero si cometió en vida algún delito, este se extingue. En materia penal, la responsabilidad tiene carácter personalísimo. En materia civil, si el titular deja deudas sin honrarlas, entonces provoca responsabilidades entre los parientes de primer grado, los que serán considerados deudores en cumplimiento de la ley que apoya en el adagio jurídico que proclama: el que contratara para sí, contrata para los suyos. Al respecto, el artículo 524 proclama que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causa ambientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de naturaleza del contrato. Por ley, si una persona muere dejando deudas, estas no extinguen, ya que siempre existirán herederos que sean obligados a honrarla. 6. Condiciones para el acto jurídico. El acto jurídico implica la decisión personal y voluntaria del sujeto de derecho para crear una relación jurídica, de la cual emergerá un derecho específico y una obligación similar. Entonces, un sujeto será activo o actor del derecho y el otro será pasivo u obligado. Así nace la relación jurídica. Dos o más personas se ponen de acuerdo para contribuir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica que implica ser, no hacer o
abstenerse, en la que una asume derechos y la otra obligaciones. Se entiende por acto jurídico cuando las partes cumplen las condiciones que la norma exige. El contrato de partes puede ser oral o verbal, el mismo que sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones. 6.1. Capacidad. Se afirma que la persona que participa en un acto jurídico para asumir obligaciones o reclamar derechos en cualquier negocio humano requiere sujetarse a la norma establecida por el derecho positivo. Tiene que tener capacidad de acción, tiene que ser mayor de edad para asumir responsabilidades. La ausencia de este requisito puede provocar la nulidad del acto jurídico. 6.2. Voluntad. Es el otro requisito imperioso que no se puede desconocer, ya que constituye la decisión de ejercitar un derecho o asumir una obligación. Es el consentimiento de la persona con relación al acto del que está participando. El artículo 453 del Código Civil señala que hay consentimiento expreso o tácito de un acto jurídico. Si es expreso, se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos. Si el tácito se presume que acepta el acuerdo, de donde se puede presumir de quien calla otorga. Este es el contrato más sencillo, como la persona que compra en el mercado y paga por el producto. Si no hay observación, la aceptación de partes es tácita. Existen 3 elementos que pueden determinar la voluntad. No fue espontánea al momento de participar en un acto jurídico. Ellos son el error, la violencia y el dolo. B1. Error, violencia y dolo. No es válida el consentimiento, es decir, la supuesta voluntad de ser sujeto de derecho en un acto jurídico en el que se contraerá responsabilidades cuando hay error, violencia o dolo en el mismo. Es necesario aclarar que en plena aceptación de responsabilidades se pone en duda si ocurre una de tales situaciones. El error se produce cuando el objeto motivo del acto jurídico no tiene precisión en el lenguaje popular. Se entiende como la letra chica de los contratos en la que se insertan condiciones que por haber no podido ser leídas y o revisadas provocan desconocimiento en los efectos. Aceptar el patrimonio. Los nombres alterados en la cédula de identidad provocan nulidad total del contrato. A veces el error se causa a la letra pequeña de los contratos que no son comprendidos o leídos por el obligado. La violencia ejercida durante el acto jurídico invalida el consentimiento. Por ejemplo, un matrimonio con arma de fuego a la espalda del novio anula el consentimiento que produce un acto carente de voluntad. El dolo, cuando no se cumplen formas de rigor como la presencia de autoridad competente en la materialización de una relación jurídica. No es extraño que muchos individuos contratan falsos jueces o curas para la celebración de un supuesto matrimonio. Ese acto está plagado de delitos como suplantación de funcionario competente y uso de instrumento falsificado. 6.3. El objeto. Es necesario establecer el motivo u objeto para materializar la relación o para modificar una situación legal. En la minuta de compra-venta de un carro, el dueño que se identifica como titular de un derecho deja de ser tal delegando ese derecho al comprador. Entonces, el objeto no es más que la transferencia del dominio sobre la cosa. Este negocio, el acto, tiene que estar respaldado por la ley, por lo tanto es una condición de licitud. Si no tienen dominio sobre el objeto con documentos idóneos, no pueden disponer de él. 6.4. Causa lícita. Debe entenderse como causa lícita o legal el acto no es contrario al orden público o las buenas costumbres, o cuando el contrato es para eludir la aplicación de una norma. Aquí se pueden acomodar los denominados palos blancos, que en muchos trámites pretenden burlar la acción legal. 6.5. Formalidad o solemnidad.
Los actos jurídicos tienen como condición la publicidad, que quiere decir que la relación jurídica se plasma de frente a la sociedad, la misma que se ejecuta a través de la autoridad pública como notarios. No hay actos jurídicos válidos en secreto. Sin estas formalidades, esta es la justificación para que en todo contrato como el matrimonio haya testigos de parte que avalan la licitud del acto. Al respecto del artículo 491 del Código Civil, señala que los contratos donde se manifiesta la voluntad, la capacidad, el objeto y la aplicación de la ley deben necesariamente celebrarse por documento público. Quiere decir que la sociedad debe estar presente en tales actos y lo hace a través de los testigos de parte. En los documentos reales la formalidad es más severa, porque de faltar alguno de los requisitos señalados se puede provocar la nulidad del acto, que es diferente a la anulidad. Inclusive, es posible que derive en una reacción penal por diversos delitos relacionados con el mismo.